Bueno, muy bien, aquí estamos con la legisladora provincial, doctora María Laura Labat, que le anunciamos en el comienzo del programa que nos iba a estar visitando, así que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida a Tiempo X de nuevo. Otra vez. Muchas gracias, Silvina. Muchas gracias por recibirnos y bueno, un saludo muy grande a toda la audiencia. Bueno, básicamente el tema que nos convoca hoy, 70 años del voto femenino, Laura. Hacer un poquito de historia, repasar un poquito cómo se llega a ese momento, ¿no? Que uno hoy en día está tan acostumbrado a ir a votar. Hoy que estamos en este año 2021, año de elecciones legislativas, que hablamos, vayamos a votar, quién queremos a votar, y en otras épocas la discusión era si se le daba ese derecho a la mujer o no de ir a votar y también de tener la posibilidad de ser votada, ¿no? Así que vamos a hacer un poquito de historia, Laura. Exactamente, una conquista de derechos que costó muchísimo, termina con el proyecto de ley impulsado por Evita, pero que fue producto de la lucha de muchas otras mujeres antes que peleaban por este derecho a votar, el derecho a ser elegidas, el derecho a salir de la vida doméstica para participar de la vida pública y en la toma de decisiones que en alguna medida terminan impactando en cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y si bien se cumplen 70 años, en la historia de la humanidad o en la historia de nosotros como pueblo argentino, tampoco es que ha pasado mucho tiempo. Sí. Todavía quedan conquistas. Digo, recién en este siglo XXI logramos la paridad efectiva en la integración de las listas de candidatos. Todavía nos falta lograr la paridad real cuando se constituyen o se conforman los poderes legislativos, por ejemplo, el poder ejecutivo, el poder judicial, que son los tres poderes que conforman el Estado y que rigen la vida política, institucional y social de un país. Entonces creo que todavía tenemos discusiones que dar, todavía tenemos que de alguna manera también comprender las realidades de otros grupos o sectores que también están luchando por una paridad en la toma de decisiones. Bueno, la verdad que uno dice, hoy estamos ya con muchas conquistas logradas, como decías vos, Laura, que te estaba escuchando. Y a veces uno se pone a pensar de cómo habría sido antes, ¿no? Esa época que no vivimos, donde no se podía a lo mejor participar de todo lo que no tuviera que ver con la actividad doméstica. Yo recién estaba mirando, no al aire, sino que estaba mirando, y por estos días uno viene desde que llegó el régimen talibán a Afganistán, por ejemplo. Vemos el drama de las mujeres, el horror de las mujeres. El otro día yo les contaba aquí a la audiencia, una joven fue decapitada por jugar al vóley. Es una locura, ¿no es cierto? Un horror. Las mujeres están escondidas de que llegó este régimen. Obviamente que no van a ir a votar, ni mucho menos, no tienen participación en nada. Hoy estaba viendo también de que no les dan ni un analgésico cuando van a parir, cuando van a dar a luz, cuando van a tener a sus hijos. Vos decís, no tienen ni un derecho. Prácticamente no se sabe para qué viven. No se saben para qué viven. Para reproducir. Para reproducirse. No se sabe para qué viven porque no pueden salir a la calle. Es más, le han informado a todas las mujeres de la llegada del régimen talibán, no salgan a la calle porque no se garantiza que puedan volver a entrar vivas a sus casas. Entonces es tremendo y uno está acostumbrado ya a vivimos con otra mirada, ¿no? Vivimos de otra forma, vivimos con otras costumbres, vivimos ya con estos derechos, como vos decías, Laura, y sin lugar a dudas que también tienen la posibilidad de ir a votar, de ir a elegir. En otra época acá tampoco se podía hacer, y había sectores que se oponían en aquel momento, hace 70 años atrás, porque decían, va a ser como restarle poder al hombre en el ámbito familiar, en la casa, en esa jerarquía de poder que hay en la familia, ¿no? Exactamente, nosotras hoy, quizás por la edad y por la generación a la que pertenecemos, tenemos una mirada donde hay derechos que ya los tenemos incorporados y naturalizados. Sin embargo, cuando uno se pone a evaluar en la historia, no hace mucho tiempo que las mujeres en Argentina salimos de la tutela patriarcal. En la mayoría de los casos se salía de la tutela del padre para pasar a la tutela del esposo, donde para poder realizar cualquier acción en la vida pública fuera del ámbito familiar se necesitaba la autorización del marido. Hasta no hace mucho tiempo éramos la señora de
como si fuéramos propiedad de alguien, de un varón en particular. Y por el otro lado, esto que vos decís, hace 70 años que se dio esa discusión, pero hace apenas 4 años, en el 2017, las mujeres tuvieron que dar una discusión igual en el Congreso de la Nación para lograr la paridad al momento de la integración de las candidaturas. Es decir, las mujeres tuvieron que esperar que los varones se fueran del recinto para proponer el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley que garantiza la paridad en el 2017, pleno siglo XXI. Es decir, que las mujeres todavía nos seguimos enfrentando a una serie de desigualdades donde muchas veces el varón cree que es propietario de la vida y del cuerpo de la mujer. Y voy a decir, ¿estas mujeres para qué viven? Viven para los conceptos básicos de la naturaleza, simplemente para garantizar la reproducción y la continuidad de la especie y en realidad en este caso de una cultura particular, porque esas mujeres están sometidas culturalmente a una forma de vida y su cuerpo solamente sirve para la reproducción. Sí, sí, sí. Entonces, los derechos de esa persona como ser humano, derechos que están garantizados no solamente en nuestro Estado, sino también a nivel internacional por los distintos convenios y organizaciones internacionales, no alcanzan a desconstruir una forma de cultura que en muchos casos en Medio Oriente también se encuentran muy fuertemente atravesadas por creencias religiosas que son quienes de algún modo rigen la vida política y social de una determinada nación. Claro, también depende mucho de la cuestión sociopolítica económica. Las crisis venden a las nenas de 9 añitos, Dios mío, que uno dice una criaturita, ¿no? Que está en 4º grado, uno se imagina, es tremendo. Así que, porque está bueno hacer esos paralelismos porque nosotros estamos acostumbrados a determinadas cosas y de repente te olvidas que en el mundo hay todos estos flagelos y falta de derechos. Laura, preguntarte, sin lugar a dudas, que también este es un momento también para expresar ese derecho en este contexto electoral, en este 2021, como estamos hablando de las elecciones legislativas que tenemos en este año, ya después de haber pasado las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, nos llega la segunda parte con las definiciones concretas. Exactamente, este domingo vamos a elegir cómo queremos que nos representen a nosotros como cordobeses y cordobesas, cómo queremos que esté integrado este Congreso de la Nación con quienes realizan una de las tareas más importantes dentro de lo que es el Estado democrático y republicano, que es la elaboración de las leyes, que son las normas que van a regir el funcionamiento de nuestras vidas, que van a determinar cómo se van a distribuir los recursos, que van a determinar cómo van a ser las cargas impositivas que vamos a tener como ciudadanos y ciudadanas para el sostenimiento del bien común, que son las que van a determinar si nosotros vamos a tener más o menos derechos en el futuro. Entonces, creo que plantearse este tipo de decisiones que van a tener que tomar nuestros candidatos o candidatas en el futuro cuando integren el Congreso es fundamental a la hora de repensar y de reflexionar sobre cuál es el partido y cuál es el partido que vamos a elegir para tratar de construir la sociedad que queremos. Laura, contame un poquito, ¿cuál es tu percepción de todo este transitar? Ya en poquitas horas arranca la veda y después hay que esperar directamente que llegue el domingo para que se abran las urnas e ir a emitir el voto de lo de Hacemos por Córdoba concretamente. La verdad que yo creo que las candidatas que tenemos de Hacemos por Córdoba son 2 candidatas que van a ir a defender a donde tienen que defender los derechos de cada uno de los cordobeses y cordobesas, y que es en el Congreso de la Nación. Porque hay otros candidatos que quizás son muy buenos hablando, o insultando, o agrediendo, o haciéndose los payasos, pero que cuando vos te pones a ver cómo han sido en el ejercicio de sus funciones, tienen más del 45% de inasistencias en el Congreso de la Nación. Y las discusiones no se dan en la tele, no se dan en los medios de comunicación, solamente las refuerzan. La discusión se tiene que dar donde realmente se vota y se decide, que es en el Congreso de la Nación. Entonces, si vos tenés candidatos que tienen un montón de propuestas, pero que a la hora de que las tengan que proponer o defender no van a estar en el Congreso, sino que van a estar haciendo una nota en algún medio periodístico, a nosotros como cordobeses y cordobesas no nos sirve. Necesitamos gente que sea responsable, que dé las discusiones en los lugares donde tiene que darlas, porque es allí donde realmente se van a garantizar que los cordobeses recibamos lo que nos merecemos. En esta zona ha sido uno de los temas de agenda más importantes, más tratados, la cuestión económica, ¿no? Que ha generado
grandes preocupaciones en el sentido de que venía mal y para colmo después la pandemia, las medidas, todo lo acontecido, impactó más fuerte todavía, ¿no es cierto? Ha sido uno de los temas principales que se han visto también a la hora de emitir el voto por parte del ciudadano. ¿Lo entendés de esa forma también, Laura? Sí, creo que es muy importante. Hemos atravesado una situación pandémica que ha afectado la economía a nivel mundial. Lo que pasa es que a otros países los agarró en una situación donde estaban mejor parados, donde la economía tenía una determinada estabilidad, donde los índices de inflación no eran altos. A nosotros nos agarró muy mal parados. Además, se tomaron algunas medidas que hoy, a lo mejor en su momento creímos que eran buenas y que hoy con el diario del lunes creemos que realmente fueron equivocadas y que deberían haberse tomado de otra manera, pero que además se siguen manteniendo a lo largo del tiempo cuando ya sabemos con el diario del lunes que no es el camino correcto. Entonces, creo que necesitamos realmente tratar de no sobreexplotar a aquellos que producen, aquellos que son los generadores verdaderos de la riqueza de nuestro país, y sí tratar de fortalecer a todos aquellos emprendedores y pymes que quieren desarrollarse y que no encuentran una economía estable como para decidirse a lo mejor a ampliar sus inversiones. Hoy mucha gente decide quizás ahorrar en dólares en lugar de reinvertir en su empresa porque no sabe si la expansión que va a hacer no lo va a hacer lo que le va a terminar fundiendo, porque no hay una garantía de estabilidad, no sabes a cuánto se va a disparar el dólar, no sabes si después vas a poder comprar las materias primas para poder seguir produciendo en la medida en que expandiste tu empresa. Entonces necesitamos una economía, un país estable y mucha previsibilidad para poder realmente desarrollarnos industrialmente, que es lo que va a terminar generando un mayor progreso en nuestro país. Hace unas semanas atrás estaba viendo de una consultora en Buenos Aires que hablaban de un estudio a nivel país en donde mostraban que más del 70%, casi el 80% de aquellas personas que toman la decisión de invertir, de abrir un negocio, son aquellas personas que se han quedado sin trabajo, que no les queda otra, digamos, es una alternativa prácticamente de subsistencia, ¿no? Y sabemos que hay muchos recursos, que es lo que vos estabas planteando, Laura, y los que tienen verdaderamente los recursos que podrían hacer grandes inversiones, emplear gente, están ahí, en este escenario complejo que acabas de describir, con todas estas incertidumbres del dólar, de la inflación, de si va a haber o no va a haber para reponer mercadería, lo que sea, que no puede. Entonces, eso también es lo que hay que discutir, que es uno de los temas que uno entiende van a ser de los primeros de estar tratándose, porque obviamente después de que pasen las elecciones hay que empezar a revisar, reencauzar todo este desorden en el que estamos inmersos, ¿o no, Laura? Exactamente, creo que va a ser un tiempo de construcción con un nuevo Congreso, con una nueva configuración, con nuevas visiones con respecto a cómo debemos seguir como país. Creo que es fundamental el consenso, este pacto social del que hablaba José Manuel de la Sota, donde él decía que la única solución para este país era sentar a todos los actores sociales en una misma mesa y no levantarse hasta que se lograran los consensos necesarios que permitieran equilibrar la situación para poder salir de la crisis. Equilibrar la situación implica darle estabilidad para que el sector privado pueda producir, porque es ese el motor de la riqueza de nuestro país. Claro, el pacto social, hubiera dicho una palabra, el pacto social, que es una de las cosas que uno piensa, ¿es posible realmente en nuestro país? Y todos los teóricos políticos dicen que sí. Y si de la Sota creía en eso, yo también creo. ¿Vos crees? Si de la Sota creía en eso, vos también crees. Decís, Laura, eso del pacto social, uno ve por ahí en esto de las coaliciones, de las heterogeneidades de pensamientos, de ideas, cómo se hace para primero sentarlos a todos en la misma mesa, ¿no? Primero hay que llamar, y después de llamar, tienen que venir. Es lo más difícil. Primero llamar, después tienen que venir, después tienen que sentarse, después tienen que ponerse de acuerdo. Mirá, parece es una tarea un difícil. Proceso dificilísima. Vos sabés que de la Sota siempre nos decía algo. Hay dos formas de gobernar. Hay formas de gobernar consensuando y hay formas de gobernar mandando.
la forma mandando cuando vos estás en el ejercicio del poder y vos mandás, es muy fácil porque vos no le consultás a nadie. Vos sos el que dice cómo se tiene que hacer y se hace como yo digo. Pero él decía que quien pretende gobernar mandando también tiene que saber que se lo puede desobedecer. Y siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo y que va a estar en condiciones de poder desobedecer ese mandato que se le está dando. Ahora, cuando uno gobierna consensuando, lo que logra es que a pesar de que no todos nos vamos a ir contentos, probablemente todos nos vayamos habiendo cedido una parte de lo que nosotros creemos en pos de lograr un acuerdo entre todos los sectores. Sin embargo, y a pesar de ser un trabajo mucho más difícil de conseguir, es el único que es duradero en el tiempo, porque como todos formamos parte de esa propuesta, de esa solución, es muy difícil que vayamos en contra de lo que nosotros mismos creemos. Tal cual, mira. Entonces, esta dicotomía en las formas de ejercer el poder, José siempre fue un gran consensuador, una persona que siempre trató de lograr acuerdos en cada uno de los lugares que le tocó ejercer en los distintos cargos y la verdad que creo que nosotros como cordobeses hemos visto el resultado de ese tipo de forma de trabajar. El federalismo que hoy tenemos en la provincia de Córdoba y que es muy raro verlo en cualquier otra provincia, incluso en el sistema nacional, se debe a esa forma de pensamiento. Es decir, sentémonos todos en una mesa y discutamos cómo vamos a repartir los recursos, cómo vamos a repartir las responsabilidades y a partir de ahí empecemos a trabajar juntos. Acá están los resultados. Ahí lo que me lleva a pensar es esto que siempre hablamos también nosotros acá en la radio, el tema del liderazgo. Eso cuando vos decís, Laura, de poder generar un pacto social, eso solamente lo puede hacer un líder, ¿viste? ¿Cómo es el líder? Aquel que va mostrando con el ejemplo, que después el resto lo sigue porque lo quiere seguir, porque genera una admiración, porque genera, no sé si seducir, pero atraer o convencer con su mensaje. Es ahí cuando realmente se logra el liderazgo. Y nosotros estamos un poco carentes de liderazgo a nivel nacional, que es lo que después... Acá hay que resolver problemas macros. Por eso aprovechamos para hablar de estos temas ahora que estamos en las elecciones legislativas, porque es lo que estamos diciendo. A veces no sé si la gente se da tanto cuenta, creo que sí, que es en el Congreso donde se debaten estos temas, que te dan el poder o te quitan el poder a la hora de poder ejecutar determinada decisión, de poder llevarla a la práctica o no poder llevarla a la práctica. Por eso decimos de que acá estamos necesitando de grandes decisiones, de grandes acuerdos y de resolver problemas macros, como por ejemplo la inflación, eso, ¿sí? Debatir qué hacemos nosotros con todo esto para encontrar una solución, con el tema del salario, el desempleo, la pobreza. Sin duda. Creo que no va a haber otra forma de lograrlo y creo que hay liderazgos. Lo que pasa que esos liderazgos representan a un porcentaje de la población que resulta suficiente para ganar, pero no suficiente para lograr el consenso social. Claro. Es decir, es un porcentaje superior al de cualquier otra fuerza política, pero no representa a la mayoría de los argentinos y argentinas. Sí, se puede ganar, pero no cuesta gobernar. Se puede ganar, pero el otro día, o sea, cuando estuvo también de Loredo, le hacía esta pregunta, porque esta reorganización, por ahí se da, que se arman grandes coaliciones, se ganan elecciones, como pasó con el gobierno nacional, y que tiene muchas diferencias internas después. Entonces, la gobernabilidad es como que se ve tambaleante por momentos, porque queda a todas luces visto por todos, ¿no es cierto, Laura? Sí, efectivamente. Viste que yo soy de charlar, Laura. Sí. Laura espera la pregunta, pero yo voy charlando. Vos sabés que yo la entrevista sí te la debo. Yo me pongo a charlar, Laura. Es que es la mejor forma, porque es como si la gente estuviera, bueno, hoy no podemos compartir en estos tiempos el mate. Con el mate pero nos reíamos más. Con el mate nos reíamos más. Es como si... muy serios acá, no. Claro, es como si nosotros estuviéramos en el living de nuestra casa y la gente tuviera la camarita de Gran Hermano viendo qué es lo que pensamos. ¿Qué es lo que charlamos? Eso es lo que decimos. Entonces, a mí siempre lo que me esperanzó, después de las PASO, Laura, te voy a decir, fue la cantidad de gente que fue a votar, porque no había tanta expectativa de participación del electorado, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también había un alto grado de incertidumbre de cómo iba a ser el voto ciudadano. Si iban a votar en blanco, si iban a impugnar el voto,
qué iba a decir la gente, y la posibilidad de que haya habido este porcentaje creo que es un dato positivo, porque eso es la democracia, ir a expresarse, ir a votar, y por otro lado también que sea un voto afirmativo. Ahora, mi pregunta, te hago una pregunta. Ahora sí. Llegó Ahora el momento sí. más esperado. Lo que pasó en las PASO, ¿qué te parece? ¿Se va a repetir ahora en las generales? ¿Sentís que hay un voto castigo? Como para hacer un análisis del voto concretamente. ¿Se repite? ¿Lo que vimos es un voto castigo de todo lo que ha sucedido? ¿Es un voto afirmativo? Que no es lo mismo votar a favor que votar en contra. Digamos, en contra de algo, un voto anticosa. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende la pregunta? Se entiende perfectamente. Yo creo que va a haber un mayor porcentaje de gente que va a ir a votar. También creo que muy probablemente se incremente el voto joven. Nosotros aquí en Armando hemos tenido un porcentaje de votantes mayor a la media del departamento y de la provincia. Eso implica una alta participación. Y también creo que va a haber un voto joven con un voto quizás más pensado desde otra óptica. Quizás quienes tenemos ya más edad, peinamos canas, tenemos un voto más pensado en el sentido quizás económico, un voto más pensado hablando de institucionalidad, y los jóvenes tienen un voto más pensado en lo que tiene que ver con la consecución de derechos y de algún modo la concreción de las luchas que cada uno de ellos y ellas terminan dando en las calles para lograr la representatividad en los espacios de poder. Y creo que ha sido un voto en alguna medida castigo, porque el cordobés y la cordobesa tienen siempre un voto muy pensado, votan de una manera para lo que son las elecciones nacionales, otra para las provinciales, otras para las municipales, y también votan distinto cuando están eligiendo a un poder ejecutivo que a un poder legislativo. Hoy se elige un poder legislativo, es decir, quienes van a ir a dar el debate de la discusión de las leyes, pero no quien en definitiva las va a terminar aplicando. Creo que es eso también lo que se está eligiendo. No sé si hoy eligiéramos, además del poder legislativo, el poder ejecutivo, si se hubiera resuelto la elección de la misma manera. Claro. Creo que hubiera sido diferente, porque quizás la gente entiende que hay determinados candidatos o candidatas que pueden ocupar espacios dentro de un poder legislativo o que pueden ocupar un determinado espacio en el Congreso de la Nación, pero quizás no confían en esa persona para ejercer un cargo ejecutivo, porque quizás ya lo ejerció y demostró que no funcionó, que fundió una municipalidad, por ejemplo. Entonces, me parece que hay una distinción entre lo que está votando hoy el cordobés y la cordobesa. Hay diferencias. Laura, preguntarte también, volviendo un poquito al principio, ¿por qué esta visita también, esta gira por los medios, esta recorrida que están haciendo, tiene que ver con los 70 años del primer voto, volviendo al principio? 70 años que se fue a votar. Esto también conocido como Ley Evita, ¿no? Que es un símbolo dentro de las imágenes cuando uno piensa en las mujeres que han hecho historia en nuestro país. Estará el que le gusta un poco más, el que le gusta un poco menos, pero eso no le resta y no le quita la importancia que tiene dentro de la historia argentina. Por supuesto que no. Lo que sí creo que hay que destacar es que fue el resultado o la concreción de una lucha que dieron antes muchas otras mujeres, que algunas pertenecían al mismo espacio político y otras no. Otras no. Que simplemente pertenecían a un movimiento feminista que intentaba la participación de la mujer en la vida pública, porque creo que tampoco está bueno de alguna manera que se agote en lo que fue la visión de Evita de alguna manera la presión política que ejerció para que esta ley fuera sancionada, porque hubo mujeres como Alicia Justo de Moró, como Julieta Lanteri, como quienes realmente lucharon desde un espacio del llano, donde eran quizás a veces las únicas mujeres levantando la voz frente a toda una sociedad dominada por los varones para exigir la igualdad de nuestros derechos. Entonces, creo que nosotras como mujeres tampoco podemos invisibilizar la tarea que han realizado
estas otras mujeres antes de este tiempo en donde se termina aprobando el proyecto de ley. Tal cual, lo que yo quería decir que se la conoce también como ley Sí, Evita. se le llama ley Evita porque fue ella la que la impulsó políticamente y la que de algún modo logró los consensos necesarios, por supuesto que también apoyada por quien en ese momento era el presidente, que era el general Perón, quien también a su vez tenía una historia antes de Evita de proteger los derechos en su labor como secretario de Trabajo de la Nación, de las trabajadoras que estaban en desigualdad de condiciones con respecto a los varones, con respecto a las licencias, con respecto al acceso a las posibilidades de trabajo, a la igualdad de salarios. Había toda una lucha y una mirada desde ese presidente con respecto a cuál era el lugar de la mujer en la sociedad. Bueno, así que ahora que ya ni lo pensamos, tenemos que ir a votar. Aquí, hay que pensarlo el voto, hay que pensarlo el voto. ¿A quién se podría votar? Ellas. Es la pregunta que vamos a cerrar con la pregunta. ¿A quién? A ellas. Y lógico, ¿qué va a decir Laura? ¿No es cierto? ¿Qué va a decir Laura? Te dejo las palabras finales ahí mirando la cámara, así vamos a hacer este recorte en el final para ponerlo, vamos a poner toda la nota, pero vamos a poner este pedacito en el que le hables a la gente sobre por qué debe votarlas a ella, viste que ya quedaron ellas. Quedaron ellas, no Alejandra Vigo, Natalia de la Sota, sino ellas. Es como que se te pega la canción. También, es una canción muy pegadiza, muy pegadiza. Este domingo le pedimos a la gente que nos acompañe con su voto. Es importante la participación de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Hernando para que la voz del interior de nuestro país se escuche y la forma en la que podamos hacerla escuchar y que llegue y que tenga una consecuencia directa es a través de nuestro voto. Así que este domingo 14 de noviembre les pedimos que nos acompañen. Bueno, buenísimo, Laura, muy amable. Gracias por llegarte acá a tiempo X. Gracias. Sin mate, espero que lo hayan pasado bien. Excelente, muchísimas gracias y ya volverán los tiempos de mates compartidos. Ya volverán, ya viste que un poco menos de barbijo, o sea, uno trata de mantener los cuidados donde corresponde, pero le vengo diciendo a todos los lugares donde voy a hacer nota, es como que todos notamos y coincidimos en eso de que, por ejemplo, acá en Hernando no hay casos, en muchos otros lugares no. En la provincia de Córdoba ha caído drásticamente el número de fallecimientos, o sea, que estamos en otra realidad y ojalá Dios quiera, más allá de que por ahí algunos epidemiólogos dicen tampoco hay que cantar victoria, porque no hay que cantar victoria. Sobre todo con lo que está pasando en Europa. Con lo que está pasando en Europa, pero tenemos mucha gente vacunada también, o sea que hay que ver también la mitad del vaso lleno que tenemos en nuestro país y en nuestra provincia de Córdoba. Un gusto siempre entrevistarte, Laura. Gracias, el placer, la verdad que es mío, muchas gracias por recibirnos y por siempre darnos un espacio para contar nuestras ideas y lo que estamos haciendo. Bueno, siempre que quieran son bienvenidos. Hablo en plural porque está Dani Vivas acá. Está Dani, mi eterna compañera. Está Dani Viva, entonces la gente decía habla en plural. ¿Quién está? Tiene muchas personalidades. Bueno, buena estrella de nuevo.